más, ¿cómo está el rumbo del país? Gran invitado. Roberto, María Mercedes, cómo no, está con nosotros el economista Pablo Lucio Paredes, ha sido hombre de Estado, ha estado en el CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo en su tiempo, ha estado también en la Asamblea, pero ahora es decano de la Universidad San Francisco de Quito en la Facultad de Economía. Es algo muy grande. Lo primero que habría que preguntarle a Pablo Lucio es si la economía se mueve con una elección. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, noches. Tardes, noches, sí. Bueno, estamos ahí en todo caso todavía en un compás de espera a ver qué pasa, pero lo importante desde el punto de vista de la economía es que sea quien sea que termine ganando, se encuentra a partir del 25 de mayo con retos bien importantes y lo primero probablemente es preguntarse si realmente el que le toque está consciente de eso y si tiene la película clara alrededor de ese tema, ¿no? Ya te voy a preguntar eso, pero cuando te decía la economía se mueve, veía, por ejemplo, las bolsas de valores con Hillary Clinton, con Donald Trump, nerviosismo. ¿Qué le pasa a una economía cuando hay un cambio de gobierno, en general? En general que hay dos fuerzas que se contraponen antes de las elecciones, que es, por un lado, los gobiernos, casi siempre se llama el ciclo económico o el ciclo político de la economía, es un poco lo que tú preguntas, el ciclo político de la economía, que es que los gobiernos gastan más, tratan de empujar más, tratan de obtener mejores resultados antes de las elecciones, muchas veces antes de irse simplemente. ¿Eso ocurre a veces sin distingo del signo ideológico? Sí, casi siempre. Los estudios demuestran que es una cosa tan constante que ya tiene esa expresión de ciclo político de la economía. Y la otra cosa es que normalmente los ciudadanos, las empresas, los hogares tienen un compás de espera frente a las elecciones porque no saben qué se les viene. Entonces hay un poco la gente desacelerándose y los gobiernos tratando de empujar el carro más. Hay siempre ese juego entre los gobernantes y la gente. El ejemplo de Hillary y Trump reciente y el movimiento de mercados también me lleva a otros, ¿no? Grandes promesas, luego no cumplidas. Fujimori en el Perú. ¿Qué suele pasar entre el discurso, la retórica, las ofertas, que a veces son exageradas, demagógicas, y el cumplimiento de unas metas, de un programa, de una acción? Hay un corset de, no sé si de la propia economía al ejercicio del poder político. Bueno, a veces hay, pero a veces también hay grandes cambios. Depende, yo te diría, un poco de dónde estás llegando, ¿no? Tú mencionabas a Fujimori, pero Fujimori después del Alan García, el joven, llamémosle así, ¿no? Del primer Alan García. Exacto, llamémosle el joven. Como mencionaban los romanos, ¿no es cierto? Había el joven y había el viejo. Claro. Este era el joven. Y eso fue muy marcado. Hizo barbaridades. Claro. Hizo barbaridades. Llegó Fujimori y él dijo, mira, yo voy a hacer una serie de cosas y poner en orden al Perú. Y lo hizo. Y ordenó la economía. Tan es así que cobró impuestos. No, y puso orden y le puso un lineamiento. Y tan es así que esos lineamientos son los que vienen en el Perú ya desde hace, ¿qué? 20, 25 años, independientemente de las tendencias, ¿no? Aunque después haya habido el desastre político, sí, pero sí es cierto, ¿no? Toledo, el segundo Alan García, ahora Kuczynski, en fin, los que vinieron después, Humala, tuvieron que seguir más o menos esos patrones y mantuvieron un Perú ordenado. Una línea de pensamiento común, ¿no? Yo digo una cosa, pero ¿es un país tan distinto al Ecuador? ¿O Colombia tan distinto al Ecuador? No, no es tan distinto. Lo que al Ecuador le falta es encontrar ese rumbo común que han encontrado otros países, ¿no? Que no lo ha encontrado Argentina, que no lo ha encontrado el Brasil probablemente, parecía que sí, pero luego resulta que no, que sí lo ha encontrado Chile, lo ha encontrado el Perú, lo ha encontrado Colombia. Es un rumbo común, que es de decir, mira, caminemos 20, 30 años en una línea más o menos razonable para ver qué pasa por último, ¿no? ¿Tú le ves al señor Lenin, al señor Lasso, a la señora Cintia sentándose en Carondelet y haciéndose qué pregunta en materia económica el lunes 25 de mayo? No sé si es lunes, el 25 de mayo. Sí. Bueno, se las tienen que hacer antes, ¿no? Antes del 25. El 25 es muy tarde. Ya, pero ahí ya es... No, ya ahí es la acción. Ya no puede salir las preguntas son antes de ese día, ya es la acción. Claro. Y sobre todo el caso, digamos, que fuera alguien de la oposición, hay este tema complicado de los gobiernos al principio, como en cualquier estructura humana, digamos, pero un gobierno es algo más complejo, ¿no? Porque los gobiernos tratan de ocuparse de todo, ¿no? Tú en el gobierno eres, entre comillas, resuelves problemas de educación, de salud, de carreteras, de relaciones internacionales, de mercados, de esto, de aquello. Pretendes hacer
10.000 cosas, ¿no? Que una persona normalmente en su vida diaria diría, mira, si a mí me encargan todo esto, no tiene sentido hacer todo esto. O sea, hay una especie como de gran sabiduría que hay que tener en los gobiernos, ¿no? ¿Cuánto juega en las decisiones de Estado el marco filosófico, ¿no? Mercado-Estado, keynesianismo, neoliberalismo. Juega mucho porque tú llegas con tu visión del mundo y tratas de hacer todo dentro de esa visión del mundo. Pero te decía que el 25 de mayo el principal problema que tienes, en este caso siendo de oposición, digamos, es cómo le agarras desde el 25 de mayo al toro, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo le agarras, le entiendes, le empiezas a torear, a manejar, a llevarlo? Y no es fácil, tienes que armar equipos que ya los has empezado a armar antes, pero como tú decías, el 25 de mayo es donde están, cuando están sentados en el lugar y tienes que hacer que eso El funcione, discurso ¿no? se evapora y la realidad está ahí. Sí, está ahí. Y el desempleo puede estar ahí y la contracción de la economía está ahí. Y tú tienes estos famosos 100 días, Claro. 100 días que supuestamente la gente te da de beneficio De de, gracia. la duda, de gracias, ¿sí? Para que tú arranques y hay que hacer cosas. Tú has visto en los Estados Unidos, Trump arrancó con A con las todo, horas, ¿no? ¿no? Ahora, 100 días sí, pero aquí ha habido un terremoto, ha habido contracción o recesión, según cómo se lo mira. Hay analistas Sí. que dicen que lo uno o lo otro. El gobierno no quiere hablar de crisis, pero otros dicen sí. Hay que hacer muchas cosas y muchas demasiado rápido y a lo mejor algunas a la vez. ¿Por dónde empezaría Pablo Lucio Paredes si mañana le dicen ministro de Economía del próximo presidente? A La ver, verdad es que es un tema bien complicado que hay que sentarse a planificarlo bien. primero tendría que renunciar a la cátedra. de Sí, la- claro, de la había otras universidad. cosas, sí. A ver. Pero, digamos, hay que sentarse realmente y hacer un análisis detallado de cuáles son las prioridades y cuáles no son, pero yo creo que no hay ninguna duda que la prioridad principal, en primera instancia, es todos los temas que tienen que ver con el gobierno, temas de ingresos y temas de gastos. Correcto. Esos son los Entonces, temas fundamentales. ¿habría que, muchas personas dicen, reducir el tamaño del Estado o se puede mantener el aparato más o menos como está? ¿O qué tan traumático es reducirlo? Mira, tú tienes aquí un tema que juega mucho, que es no solo el tema económico del que estamos hablando, sino el tema político y el tema, llamémosle, social. Es decir, Claro. cómo en ese marco tú puedes moverte. Tampoco se puede ¿no? empujar a decenas de personas, centenas a la calle, ¿no? O sea, no es fácil hacer esas cosas. Primero, necesitas apoyo y a veces hay ciertos gobiernos que la gente le da el beneficio de apoyarle en cosas que antes nunca hubieran apoyado, ¿no? Y de repente a un gobierno le dicen, sí, sí te apoyo. Entonces ese tema Le es muy esperamos, importante. le damos tiempo, dice. Sí, le damos tiempo, Ahora, le apoyamos, está bien. Hay que hacer. es Pero evidente. mira, pero solo te Sí, decía una cosa. por favor. Mantener el Estado que tenemos es imposible. Porque además, porque es un Estado que te consume recursos enormemente, es un Estado de una gran ineficiencia, es decir, te baja la eficiencia promedio de la sociedad, y además es un Estado que está diseñado de tal manera que dificulta no solo la economía, sino dificulta la política, dificulta la democracia, dificulta las relaciones con la sociedad, porque está construido para ser monopólico en la economía, en la política, en la democracia y en todo. Ok, ahora, vamos ¿Queremos a ver. ese Estado o no queremos? Empieza el gobierno hace 10 años de Rafael Correa con 8.500 millones de dólares, se llega a un presupuesto de 36.000, se gastó bien, se infló mucho ese Estado. ¿Por dónde empezar a reorganizar? ¿Qué hacer, por ejemplo, con temas como la deuda? Se dice renegociación, hay una deuda abultada. Nos dicen, no, está dentro de lo normal, dentro de los parámetros del PIB, hay todo otro debate ahí. Pero mañana hay que tomar decisiones porque habrá que pagar sueldos a ese mismo Estado, habrá que mover el aparato económico y el Estado ha sido determinante estos años en toda su injerencia en la economía. Habrá que decirle al sector privado, crean, confíen en mí para estimular inversiones. Habrá que decir al exterior también, vengan a invertir al Ecuador. No. Mira, yo creo que hay un equipo del gobierno que tendrá que dedicarse al tema de la deuda y ver cómo se consigue mejores condiciones. Porque puede ser que la deuda no sea tan grande, pero las condiciones de pago son muy malas, entonces hay que ir a renegociar eso. Altas tasas de interés. Plazos cortos. Ajá. Entonces eso tienes que cambiarlo. ¿Hay relación entre la entrega de petróleo y la deuda? La venta anticipada de petróleo. Claro, La deuda, el gobierno una dice parte que ya no. está comprometida, ¿cómo no? Una parte ya está comprometida para eso. ¿A la China? Pero mira, ¿Y China qué tan China y tan Tailandia. fácil es para, por ejemplo, para decir sí, voy a hacerle caso al próximo presidente del Ecuador porque me ha dicho, porque tengo Honradamente no muchas tengo la más sensibilidades? mínima idea. Sinceramente, no sé. Ahora, A lo mejor sí. A lo mejor sí. Pongámosle cifras. Ya. Entre deuda externa y deuda interna,
el servicio anual de la deuda es del orden cercano al 6% del PIB, del orden de. Debemos bajar a 3, 4. O sea, ahí debemos estarnos ahorrando al menos 2 Pero ese puntos. es un esfuerzo gigante. Sí, pues. por eso digo, hay un equipo que tiene que dedicarse a ese tema. El gran El tema. otro es la reducción del Estado, como te decía. Y luego algo que tú decías que es muy importante y es complicado. ¿Cómo generas confianza? Y ahí hay dos visiones, digamos, ¿no? Hay gente que te dice, tú tienes que hacer todo de una. Porque al hacer todo de uno, tú generas confianza. La gente dice, ah, qué bien, hizo las cosas. Los otros dicen, hay que ir despacio. Pero cuando tú vas despacio, tienes más tiempo para mirar las cosas, pero tienes un problema. Que la gente empieza a decir, ¿será que van a hacer lo que dijeron que iban a hacer? ¿O simplemente están dándose las vueltas y no lo van a hacer? Perfecto, le vamos a pedir a Pablo Lucio Paredes un instante Sí, de, sí, sí.